amigas y seguidores de Manitas Creativas, vamos a seguir con nuestras lecturitas diarias de estudio a través pues de la técnica de audición. Vamos aquí a dar lectura del documento. Viene en el punto 3 de la bibliografía general. General significa que es para toda la educación básica y luego ya viene la bibliografía específica, por ejemplo nosotros nivel preescolar o las que son de inicial. Y por último, bibliografía complementaria, así se divide la guía de estudio. Voy a retomar esta lectura y después de que la termine, la escuches, te recomiendo un video de Edgar Valladares que habla de esta ley para la inclusión de personas con discapacidad, para que se te quede un poquito más grabado, porque con Edgar viene más resumida, más bien rescatar las palabras clave donde debes de poner el foquito rojo, y también vienen otras palabritas que necesitamos pues también dominar, saber conocer. Entonces es como complemento. Este documento fue creado el 30 de mayo del 2011 y se hicieron modificaciones en el 2018, julio 2018, el día 12, con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. En aquel tiempo pues era nuestro presidente. Y pues ya en el capítulo 1 pues siempre son las disposiciones generales, que en esta parte nos vamos a centrar en esas palabritas clave. Por ejemplo, en el artículo 2 habla de accesibilidad, que pues la palabra clave sería las medidas pertinentes. Aquí pues son medidas adecuadas para asegurar el acceso a las personas con discapacidad, igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación, y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Aquí en esta parte donde dice igualdad, acuérdate que en el marco para la excelencia te mostré esta imagen. Es bien importante que si eres nuevo pues vayas viendo la diferencia entre las palabras que a veces suenan parecido o la sociedad toma como similar, pero pues tienen su diferencia. Por ejemplo, aquí se menciona igualdad, que es cuando a todos les das la misma oportunidad. Aquí se representa con una cajita. Entonces, por ejemplo, las personas con discapacidad, a lo mejor sería la persona, aquí pequeña, la mediana. Y la diferencia con la equidad es que según a sus necesidades pues les vas a dar esas herramientas que le permitan pues también desenvolverse y tener los aprendizajes en igualdad de oportunidades como todos los demás. Entonces ahí una cosa es igualdad y otra equidad, por eso me gusta mucho esta imagen. Bueno, continuando con el documento, en el artículo 2.2 dice ajustes razonables. ¿Cómo entendemos esta palabrita? Por modificaciones y adaptaciones, cosas que tienes que hacer. Y aquí menciona esa parte que te digo, porque dice todo eso que es necesario y adecuado, que no imponga una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Vuelve a aparecer la palabra igualdad. En el punto 3, asistencia social, conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva, que es lo que se requiere, una vida plena y que sean productivos socialmente hablando. Ayudas técnicas, dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. Pues hablamos de todos los elementos necesarios para solventar estas necesidades, la ayuda técnica. Cuando hablamos de limitaciones, pues es en la función, en la motricidad, la parte sensorial o intelectual. Comunicación, se entenderá el lenguaje escrito, oral y lengua de señas, la visualización de textos, sistema braille, la comunicación táctil, la
los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizados y otros medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y la comunicación de fácil acceso. Hablamos de las herramientas, ¿no?, que son necesarias para atender a las personas con discapacidad, pues comunidad de sordos, el Consejo Nacional de Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Convención. Aquí vámonos a discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación de una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena, aquí hablamos de inclusión, y efectiva de la sociedad en igualdad, vuelve a aparecer la palabrita, de condiciones con los demás. Bueno, discapacidad es deficiencia o limitación. Y luego ya viene pues la discapacidad física, la discapacidad mental, la discapacidad intelectual y discapacidad sensorial. Si se fijan aquí en las palabritas en azul, pues fueron todas las modificaciones que se hicieron en 2018. Bueno, la física es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular. Pues altera el control del movimiento y la postura. Y otra vez, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva. Hablamos también de la relación de barreras del aprendizaje. Discapacidad mental igual a alteración o deficiencia, pero del sistema neuronal. Discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone la sociedad puede impedir su inclusión plena y efectiva. Y por último, discapacidad sensorial, deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de la estructura y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión, vuelve a aparecer inclusión plena y efectiva a la sociedad en igualdad, palabra clave, igualdad de condiciones con los demás. Discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción. Y lo diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesite. Educación especial. La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. Igual, incluyente, perspectiva de género. Educación inclusiva, palabra clave, que es importante porque apareció bastante en el otro examen. Educación también para los de especial. Educación inclusiva es la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Integración mediante métodos, técnicas y materiales específicos. Estenografía proyectada es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo oral
o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y a la vez proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales. Estenografía proyectada. Estimulación temprana, atención brindada de entre los 0 a los 6 años para potenciar el desarrollo máximo de posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas. Eso ya lo sabíamos. Igualdad de oportunidades, proceso adecuado, ajustes, mejoras, adopción de acciones afirmativas necesarias para el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios que facilitan a la persona con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades. Luego va a aparecer adecuaciones, ¿no? Igualdad de oportunidades. Lenguaje de señas mexicana, la ley, organizaciones, perroguía, personas con discapacidad. A ver aquí. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva de igualdad de condiciones con los demás. La prevención, políticas públicas, prevención, programa. Bueno, la prevención es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales. Sistema de escritura braille, transversalidad. Ok, artículo 3, página 4. La observancia de esta ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, Consejo, a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicio a las personas con discapacidad. Ok, les corresponde esas dependencias. Artículo 4. La persona con discapacidad gozará de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad o un trastorno de talla, condición social, económico, de salud, religión, opiniones, estado civil, sexual, ideal político, lenguaje, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirectamente menos favorable que otras que no lo sean en una situación comparable. Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo atentar contra la dignidad de la persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo debido a la discapacidad que ésta posee. Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico. Voy a ponerlo de otro color. Acciones afirmativas. Entonces la otra, provisión de conductas, y estas son acciones afirmativas positivas, que es el apoyo de carácter específico para prevenir o compensar desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena de los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. La administración pública, de conformidad con su ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la administración pública
Adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado de mayor discriminación, como son las mujeres, personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural o bien no pueden representarse a sí mismas. Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas son principios de políticas públicas. Ahí amaneció bien rico, llovió. Es la cuarta vez en el año que nos llueve en Torreón, porque siempre llueve bien poquito, así como que no la llovidita. Bueno, el 1, la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades. Aquí vuelve a aparecer equidad, igualdad, justicia social obviamente. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de la persona. La participación e inclusión plena y efectiva de la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad, respeto a las diferencias. Comparte la diversidad de condiciones humanas, la accesibilidad, esta palabra también clave, la accesibilidad, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, la transversalidad y los demás que resulten aplicables. Artículo 6. Son facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal en materia de esta ley las siguientes: establecer las políticas públicas para la persona con discapacidad a fin de cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado mexicano, adoptando medidas legislativas, administrativas y de otro índole para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Hacer efectivos sus derechos. Instruir a las dependencias y entidades del gobierno federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social. Hablamos de acciones y económicas de la persona con discapacidad en el marco de políticas públicas. 3. Incluir en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejercicio de la política pública derivada de la presente ley, tomando en consideración la participación de las entidades federativas en el reparto de estos recursos de conformidad con el ordenamiento legal aplicable. Establecer y aplicar la política pública a través de las dependencias y entidades del gobierno federal que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Conocer de conformidad con las disposiciones legales aplicables, estímulos fiscales o personas físicas o morales que realicen acciones a favor de las personas con discapacidad, adecúen sus instalaciones en términos de accesibilidad de cualquier otra forma que adhieran a las políticas públicas en la materia en términos de la legislación aplicable. Promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales, la organización de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas, legislación y programas con base en la presente ley. No, un poquito más grande. Promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y la organización de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas legislativas y programas con base en la presente ley. Asegurar la participación de las personas con discapacidad. Asegurar participación. Y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de los informes del gobierno mexicano que presentará a la Organización de las Naciones Unidas en cumplimiento a la Convención y ante otros organismos internacionales relacionados con materia de discapacidad y los derechos humanos. 8. Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma en los términos de la presente ley. 9. Fomentar la integración social.
de personas con discapacidad a través del ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 10. Promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones equitativas. Impulsar la adopción de acciones afirmativas orientadas a evitar y compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural. Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación y restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hablamos de participación solidaria de la sociedad. Y 13, los demás que otros ordenamientos le confieren. Nos vamos al título segundo, que habla de los derechos de las personas con discapacidad. Ya fuimos a las disposiciones generales, que son más que nada palabras clave, definiciones, y ahora sí, derechos de personas con discapacidad, salud y asistencia social. Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o a precio asequible. Por tal efecto realizará las siguientes acciones. 1. Diseñar y ejecutar, evaluar programas de salud pública para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral o especializada, rehabilitación y habilitación para las diferentes discapacidades. Número 2. Crear o fortalecer establecimientos de salud y de asistencia social que permite ejecutar los programas en la fracción anterior, los cuales se extenderán en las regiones rurales y comunidad indígena, considerando los derechos humanos, dignidad, autonomía y necesidades de las personas con discapacidad. Elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública en lo que corresponda a programas de educación, capacitación, formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, a fin de que los profesionales de la salud proporcionen a las personas con discapacidad una atención digna y de calidad sobre la base de un consentimiento libre e informado. 4. Crear bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido que sean accesibles a la población con discapacidad. 5. Fomentar la creación de centros asistenciales temporales o permanentes para personas con discapacidad en desamparo, donde sean atendidos en condiciones que respeten su dignidad y sus derechos de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. 6. Celebrar convenios con instituciones educativas públicas y privadas para impulsar la investigación y conocimiento sobre la materia de discapacidad. 7. Implementar programas de sensibilización, capacitación y actualización dirigidos al personal médico y administrativo para la atención de la población con discapacidad. Está bien. Implementar programas de sensibilización, capacitación y actualización, pero hablamos del sector salud. Establecer servicios de información, orientación, atención y tratamiento psicológico para las personas con discapacidad, sus familiares o personas que se encarguen de su cuidado y atención. 9. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de los servicios de salud y asistencia social para las personas con discapacidad por parte del sector público, social y privado. 10. Crear programas de orientación, educación y rehabilitación sexual y reproductiva para las personas con discapacidad y sus familias. Incorporar de forma gratuita el seguro popular a la población con discapacidad. 12. Las demás que dispongan otros ordenamientos. Artículo 8. El Consejo, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán celebrar convenios con los sectores privados y social a fin de
1. Promover los servicios de asistencia social para las personas con discapacidad en todo el país. Promover la aportación de recursos materiales, humanos y financieros. Procurar la integración y el fortalecimiento de la asistencia pública y privada en la prestación de los servicios de asistencia social dirigidos a las personas con discapacidad. 4. Establecer mecanismos para atender la demanda de los servicios de asistencia social de las personas con discapacidad. Y 5. Las demás que tengan por objeto garantizar la prestación de servicios de asistencia social para las personas con discapacidad. Artículo 9. Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra la persona con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida. Continuamos. Voy a tomar agüita. También levántense para que despierten su cerebro. Capítulo 2. Trabajo y empleo. Artículo 11. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto realizará las siguientes acciones. 1. Prohibir cualquier tipo de discriminación, bueno, parecer esto por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad de capacitación, liquidación laboral, promoción profesional y asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables. Todavía estamos lejos de llegar a eso, verdaderamente, ¿verdad? 2. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, atendiendo a su clasificación en el sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso, de las personas con discapacidad. Elaborar e instrumentar el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con discapacidad, que comprendan la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegidos, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los 3 órdenes de gobierno a través de convenios con los sectores público, social y privado. Proporcionar asistencia técnica y legal a los sectores productivo, social y privado en materia laboral de discapacidad que así lo soliciten. Revisar las normas oficiales mexicanas a efecto de permitir el pleno acceso y goce de los derechos en materia laboral establecidos por la ley y demás disposiciones aplicables. 6. Fomentar la capacitación y sensibilización del personal que trabaje con personas con discapacidad en el sector público o privado. Hablamos de sensibilizar al personal. 7. Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborales no interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad y las demás que disponga otros ordenamientos. Llegamos al capítulo 3. Educación. Artículo 12. La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación, de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos realizará las siguientes acciones. 1. Establecer en el Sistema Educativo Nacional el diseño, ejecución y evaluación del Programa para la Educación Especial. Y del Programa para la Educación Inclusiva de personas con discapacidad. Creo que aquí es el libro morado, lo pongo como el libro morado. Número 2. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos.
eso nos compete. Que eviten su discriminación en las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado. Ojo aquí, capacitados. 3. Establecer mecanismos a fin de que niñas y niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como a la atención especializada en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas, guarderías privadas mediante convenios de servicio. Las niñas y los niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su integración a la educación inicial. No podrán ser condicionados. Inicial o preescolar. Número 4. Incorporar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la integración educativa de personas con discapacidad al Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica. Muy importante, incorporar a docentes, personal asignado que intervengan en la integración educativa, que se integren a la formación, actualización, capacitación y superación profesional. Eso es bien importante. Bueno, yo creo que todavía estamos muy lejos de llegar a esto, pero cuando menos pues ya está en la ley, ¿no? Y más que nada porque pues sí, desgraciadamente también los maestros estamos muy desprotegidos, como que le dieron mucho poder a los niños, y hablando en todos los sentidos, que sí hay personas malas, pero o sea, no significa que todos seamos pésimos y malos. Entonces aquí va por culpables, pues lo llevan los justos también. Y el miedo a atender a una persona con discapacidad es que esta parte de no estar capacitado y más que nada no saber cómo reaccionar, porque pues aquí esto es una parte, pero también entra pues los protocolos, ¿verdad? Los protocolos de actuación, de que no te metas en problemas por no tener los cuidados necesarios. Hay un caso en varias zonas que estuve, gracias a Dios he tenido la dicha de estar en varias zonas y eso te permite pues conocer más. Y en ocasiones de diferentes lugares unas maestras hablaban sus situaciones reales, ¿verdad? Atendiendo a niños con discapacidad o necesidades educativas especiales, donde en plena clase los niños se convulsionaban. Entonces sí hubo maestras que entraron en shock, porque pues también es difícil, ¿no? Yo creo que si para una mamá es difícil, pues por el amor que le tienes a tu hijo, pues buscas, te informas. Y aquí pues esta parte de ser docente, que a veces no queda ese tiempo en que te capacites verdaderamente con especialistas, porque sabemos que cobran, cuesta. Después también un llamado a nuestras autoridades de que no lo hagan como cursillos, sino de que paguen lo que deben de pagar a personas especializadas que dominen el tema, no cualquier persona que lee y te comparte, o sea, no. Porque estamos hablando de vidas, de seres humanos y de necesidades reales y difíciles, y que no nos oferten así como de que curso tal, el que quiera, no, o sea, que sea obligatorio, que todos los maestros estén capacitados en esta parte de conocer a los niños, en esta parte ahora de necesidades educativas especiales, de discapacidades. Cómo como docentes vamos a tener que reaccionar, qué hacer para, pues hasta cierto punto, salvar esa vida en caso de convulsiones, niños epilépticos, por ejemplo niños con hiperactividad, que sabes que si un niño, pues por decir cotidiano, es difícil, ahora imagínate potenciarlo por 10 en una misma persona. Entonces, pues ya sabemos que suben a las sillas y mesas, pues ahora también ellos, ¿verdad? ¿Cómo actuar nosotros
Y pues más que nada lo principal pues es quitarte el miedo, y llevarte la bendición de Dios, la verdad. Y también porque pues no todos contamos con esa experiencia o esa fortaleza personal. Hablamos también de la personalidad de la persona, o sea, muchas maestras se traumaron, en verdad, o sea, cuando platicaban esa experiencia, como que la cara de que volvían a vivir, y eso que no era ese ciclo, era un ciclo pasado, antepasado. Y pues también te quedas pensando de cómo afrontó esas cosas difíciles, porque pasaron cosas difíciles esas maestras, que gracias a Dios al final pues salieron bien, pero pues si el niño no se hubiera fallecido, ay no, es bien horrible en verdad ser maestro. Es bonito, pero también ahorita es muy difícil, muy difícil. Entonces sí es tener verdadera vocación y también pues no tener miedo y ir un paso adelante para cuidar tu trabajo, tu bienestar emocional y mental. Ok. Bueno, punto 5, establecer que los programas educativos que se transmiten por televisión público-privada, nacional y local incluyen tecnologías para texto, audiodescripciones, escenografía proyectada o intérpretes de la lengua de señas mexicanas. Eso sí lo hemos visto ahora en Aprende en Casa. Número 6, proporcionar a los estudiantes con discapacidad material y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico. Esta parte también, la necesidad de materiales, y eso también, o sea, que nos doten de materiales, pero también que nos den esa capacitación de cómo saberlos usar. También estaría muy bueno. Procurando equipar los planteles y centros educativos con libros de braille, material didáctico, apoyos de interpretación de lenguas, de señas mexicanas o especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación de calidad. Número 7, incluir la enseñanza del sistema de escritura braille y la lengua de señas mexicanas en la educación pública y privada, fomentando la producción y distribución de libros de texto gratuito en sistema de escritura braille, macrotipos y textos audibles que contemplen los conocimientos de los alumnos con discapacidad. Establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación, pero para todos, para personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, y también becas de capacitación para maestros, porque hay muchos que están interesados, pero pues, ¿de dónde van a pagar una maestría, una buena capacitación? Número 9, diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personas especializadas en la difusión y uso conjunto del español y la lengua de señas mexicanas. 10. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordohablante, al sordoseñante o semilingüe el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de señas mexicanas de las personas con discapacidad auditiva y de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual. Incorporar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lineamientos que permitan la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal. Número 13. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad, hablamos de la empatía, que así lo requieren a fin de que cumplan con los requisitos del servicio social. Y 14. Los demás que disponga otros ordenamientos. Artículo 13. En el Sistema Nacional de Bibliotecas y Salas de Lectura, entre otros, se incluirá equipos de cómputo de tecnología adaptados, escritura e impresión en el sistema de escritura braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permitan su uso a las personas con discapacidad. Incluir equipos en las bibliotecas.
Artículo 14. La lengua de señas mexicana es reconocida oficialmente como un lenguaje nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Serán reconocidos el sistema braille, los modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad. Artículo 15. En la educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente en la atención de necesidades educativas especiales que comprende, entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emociones, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes que le permiten a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación. Ay, me acordé de un alumno que tuve segundo y tercero ya fue un poquito más fácil, pero pues eran mis inicios, entonces sí fue difícil porque, bueno, había tenido problemas en su familia, pero pues era papá soltero, bueno, viudo, y pues aquí no se sabía si era como un trauma emocional de pues ya no tener a su mami, o verdaderamente que aparte tuviera una necesidad especial. Entonces, pues por más que cuando uno le sugiere a los padres de familia, la mayoría se ofenden, lo toman a mal o se niegan. Entonces, ay, también uno se siente mal, hasta uno siente feo de, ay, pues es que le tengo que decir, y ves la cara de los papás así como que muere, maestra. Así, ¿no? Y dices, no, pues ya no le digo, o sea, hasta donde te permitan llegar, total que no, nunca le llegó a hacer un diagnóstico, que es importante porque aunque una vea conductas diferentes al resto, o sea, que son alarmas que te dicen, a ver, aquí hay algo, entonces uno no puede como que etiquetar, por así decirlo, necesitas ese diagnóstico para decir si tiene hiperactividad o si tiene discapacidad intelectual, no sé, también los términos no los conozco, ojalá me toque también una buena oportunidad para capacitarme en ese aspecto. Y ya, o sea, sí sentía yo que necesitaba algo más que yo no le podía dar, pues ya lo que siempre hacemos los maestros, pues usar nuestro tiempo en las tardes de casa de nuestra familia y pues ponerme a investigar y dónde, y pues no conocía a nadie de educación especial, pues era nuevo y todo, y a la fecha no conozco a alguien así que domine el tema y que te dé tips así bien padre. Ojalá también en mi camino se cruce alguien muy bueno que nos comparta sus saberes. Y lo difícil era que llegaban momentos de frustración, pero el niño no se podía contener, entonces pues era desde recibirlo en la puerta de que se agarraba del barandal. Yo creo que si con un niño en un inicio de ciclo que se agarraba de guantes, sí, pero era diario. No, hombre, yo me sentía bien frustrada. O sea, yo creo que llegaba más cansada por esa situación a realidad lo que era el trabajo. Y más porque pues ay, todos se te quedan viendo así, como que ya si un niño llora y debe ser con una maestra, como ay, ¿qué le está haciendo la maestra? Ya lo está pellizcando, pues no, ¿verdad? Entonces también de estarte cuidando de quien te ve, porque pues en realidad yo no estaba haciendo nada malo, pero no se fuera a malinterpretar. Nunca falta la señora así, arrocito negro, por no decirle otra cosa, ¿no? Que en vez de construir, destruye y divide, siempre. O sea, siempre tenemos que estar cuidándonos de 1000 ojos. Y a tal grado de que pateaba las mesas, las sillas, y yo con el miedo de que ay, no me voy a golpear a otro niño o un mal golpe, no porque quisiera, sino que no podía contenerse. No sabía si era parte de que fuera agresivo, pero era demasiada su frustración, y luego se ponía rojo y se tiraba en el suelo. Con el tiempo pues aprendí como que cómo lidiar yo con él, ¿verdad? Cómo lidiar, qué decirle, qué no decirle, ponerle atención hasta qué momento ignorarlo para que él lograra como que contenerse y todo verbalizarlo, para que los demás niños no se asustaran. Entonces y tampoco pues que relegaran a su compañero, sino que aprendieran como a quererlo así como era. Y pues fue bien bonito porque después el grupo como que hasta fue protector del niño,
verbalizar también, o sea, decíamos, bueno, ahorita está enojado, está haciendo eso, ustedes saben que eso no se hace, vamos a darle su tiempo de respirar, a ver, ¿cómo podemos respirar? Entonces yo pues rescatando la clase mientras estaba todo lo que daba el ruido, el griterío. Para ese entonces tenía una muy buena directora, Dios la bendiga donde quiera que esté, Miriam. Y yo estaba al lado de la dirección, entonces pues ya sabrás, ¿no? Ella yo creo escuchando todo el griterío, pero como también es bueno tener mucha comunicación para que tampoco se asuste de que como educadora estás haciendo algo malo, entonces que comprenda pues a tu grupo, las necesidades. Y ya, pues lo bueno fue que lo tuve 2 años, entonces el siguiente año como ya sabía cómo apoyarlo un poquito en controlar sus emociones, pues se pudo rescatar, que en realidad pues no aprendió tanto el lenguaje como contenido de escritura, redacción, lecturas, análisis, los números, el conteo no, pero la parte socioemocional pues sí. La adaptación fue muchísima. Pero ahí pues te quedas así se pudo haber hecho más si como papá me hubiera apoyado, ¿no? Entonces ojalá aprendamos a cómo sensibilizar a los padres, porque yo creo que sí son una de las principales barreras de aprendizaje que tiene un alumno, o sea, tu propio hijo, ¿no? Que tampoco pues te puedes meter tanto por el dolor emocional de la situación que habían vivido. Pero sí es difícil y eso que no fue una situación muy grave. Mi respeto a las compañeras que han enfrentado otras situaciones y pues no desanimarse. Y pues compartir, ¿no? Tu niña así, esto te puede servir también, apoyar a las nuevas colegas que llegan, porque cuando eres nueva sí te sientes así como que, frustrada. Es difícil, pero pues es aprendizaje. Nos vamos al capítulo 4, accesibilidad y vivienda, artículo 16, ya vamos a la página 10, nos faltan 17. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda. Derecho a la vivienda. Por lo que se deberán emitir normas y lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas que le permitan el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Las dependencias y entidades competentes en la administración pública, federal, estatal y municipal vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establezca en la normatividad vigente. Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulación y normas oficiales mexicanas vigentes para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos. Para tales efectos, el Consejo realizará las siguientes acciones. Coordinará con las dependencias y entidades de los 3 órdenes de gobierno la elaboración de programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, la promoción de reformas legales, elaboración de reglamentos o normas y la certificación en materia de accesibilidad a instalaciones públicas o privadas. Supervisará la aplicación de disposiciones legales o administrativas que garanticen la accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas. Y 3, promoverá que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la realización de sus actividades cotidianas un perro guía o animal de servicio tengan derecho a que estos accedan y permanezcan con ellos en todos los espacios en donde se desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido cualquier restricción mediante la que le impidan el ejercicio de su derecho. Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento, entorno urbano y los espacios públicos se contemplará entre otros los siguientes lineamientos. 1. Que sea de carácter universal, obligatorio y adaptado a todas las personas, que incluye el uso de señalización, facilidad arquitectónica, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicanas, ayudas técnicas, perro guía o animal de servicio y otros apoyos. Y 3. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 18.
Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público y del sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad. Las instalaciones públicas de vivienda otorgarán facilidad para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción o remodelación de vivienda. Por ejemplo, aquí hablando de facilidad arquitectónica, que sea carácter universal y adaptativo con el tiempo, esas adecuaciones que sean progresivas, pues también en nuestras instalaciones, ¿no? De que con el tiempo pues ir buscando las rampas para el acceso, que es el ejemplo más casual que encontramos, ¿no? Y pues bueno, tenerlo presente. Capítulo 5, transporte público y comunicaciones. Artículo 19. La Secretaría de Comunicación y Transporte promoverá el derecho de las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo al acceso al transporte. Los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos realizará las siguientes acciones. 1. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad de los medios de transporte público, aéreo, terrestre y marino. Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marino, las unidades e instalaciones garanticen a la persona con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos humanos, personal capacitado. De ahí que empezaron a sacar los camioncitos donde bajaban las rampas, pero en realidad nunca he visto que funcionen como tal. Número 3. También los taxis rosas aquí en Torreón, pero tampoco me di cuenta que funcionaron como tal. Número 3. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia la persona con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso de transporte público aéreo, terrestre o marino. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios de los medios de comunicación para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de esta ley e incorporar en la programación de los canales de televisión programas de formación, sensibilización y participación de las personas con discapacidad, porque sí, pues hace falta un cambio en las personas, ¿no? La forma en cómo los ven, cómo los miran. Número 5. Promover convenios con los concesionarios de transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos de tarifas en los servicios públicos. Artículo 20. Los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérprete de la lengua de señas mexicanas que permitan a la comunidad de sordos la facilidad de comunicación y el acceso al contenido de su programación. Ese todavía está muy lejos. Bueno, sí se llegó en un momento a ver en el 11. Con esto terminamos el documento. No se te olvide dejar tu like y compartir para que siga girando en la red y llegue a los maestros que verdaderamente haga falta. Muchísimas gracias por seguirnos. Bye.